Hola, soy Rebecca Gibbons, mamá psicóloga con Mamá Magazine, y esta es mi historia. Oprah Winfrey, si la conocen, muy famosa, siempre dice que todo el mundo tiene una historia. Fui criada en los Estados Unidos y llegué a este país en el 1980 por el Mariel. Tenía 8 años cuando llegué a este país y no sabía ni una palabra de inglés, ni sabía la cultura. Sé que mi mamá tenía un sueño americano de ser artista y ser poeta en este país. Entonces fuimos directamente a Los Ángeles, California, el país de Hollywood. Y ella siempre tuvo ese sueño de lograr eso. Y nos regresamos a mi historia en Cuba. Mi mamá y mi papá tenían una relación muy difícil. Aunque al principio fue atraída por mi papá, él se aprovechó de ella y la violó y ella quedó embarazada con mi primer hermano. Justo en el artículo de la 3ª edición de Mamá Magazine cuento un poquito de esa historia de cómo amar a un hijo ser un fruto de una violación. Y después en esa época, ¿qué hacían los padres para tapar esas cosas? Se tienen que casar, entonces los obligaron a casarse. Y ella se casó ya no enamorada. Él la excluyó de familiares. Mi mamá siempre cuenta la historia de que cuando ella tenía 7 años, que iba a hacer su primera comunión, ella fue sola. Ni una persona la acompañó. Tenía un vestido viejo y ella misma, muy ilusionada, fue a una persona para mí admirable, campeona, y de ahí es donde yo agarré la resiliencia. No te puedo decir que mi vida con una mamá que estaba traumada, abusada y que tenía sus propios problemas en la salud mental fue fácil. Mi mamá también nunca participó en mis logros, o sea, escolar. Yo que fui una alumna que siempre sacaba 100, cuando me daban mis certificados no vi a mi mamá sentada en la audiencia. Cuando yo jugaba pelota, que era muy buena en los deportes y también ganaba trofeos, cuando los recibía tampoco vi a mi mamá en esas partes. Pero me imagino, ya que yo soy adulta, me imagino los días de depresión que ella vivió, y por eso yo creo que se le hacía difícil. Pero de todas maneras mi mamá inculcó en mí la resiliencia y cómo luchar, y yo soy súper luchadora y me arriesgo a tantas cosas, aunque por profesión y educación tengo una maestría en salud mental clínica. Yo hago casos de migración, yo me meto en la radio y tengo mi propio programa, gracias a Dios, pero me fascina la habilidad que puedo alcanzar a mucha gente a que me escuchen. Tengo una pasión para inculcar a ustedes conocimientos que yo por mis mismos tropiezos tuve que aprender. Y si se los puedo brindar a ustedes para que ustedes eviten un derrame de emoción o un trauma, entonces en esta vida he logrado mucho, porque el Señor me ha usado para cambiarle la vida a ustedes. Falleció en el 2014 por el cáncer, y esa fue otra etapa de crecimiento, porque tuve la oportunidad, aunque era la más chiquita de sus hijos, tuve la oportunidad de ser como la directora de de lo que ella estaba haciendo, de escribir su testamento, y me dejó sus escrituras, que pronto los voy a publicar, sus poemas, su historia. Se llama Genio y Figura, así que busquen eso muy pronto. Pero fue un honor de caminar con ella, como ella caminó conmigo a traerme a este mundo. Yo estuve con ella cuando ella se fue de este mundo, así que fue algo súper doloroso, pero una de las cosas que le doy gracias al Señor por haber vivido. Contar nuestras historias nos sana. Mamá Magazine me ofreció a mí un vehículo para yo poder contar historias que no había contado. Yo tengo un grupo de amistades que he conocido por 20 años o más. Y entre ese grupo, sí,
saben mi historia, pero esas son mis amistades íntimas. Ahora, contar mi historia pública, contar mi historia de psicosis durante mi embarazo, contar la historia de la muerte de mi mamá, cómo mantener el duelo durante Navidad, contar la historia de que mi mamá fue violada y que yo soy víctima o un producto o un fruto de una violación. ¿Quién habla de eso? Nos queremos callar, pero cada vez, y se me presenta la oportunidad de hablar, cada vez me sano más y más y más. Así que si estás con ese secreto que no quieres que tu hijo o tu hija o tu esposo, tu familia, el público escuche, ¿cuánto tiempo? La pregunta que yo te hago a ti es, ¿cuánto tiempo vas a estar con tu dolor? Si tú quieres sanar, abra tu boca. Si todavía no es ir en público como yo, habla con alguien, tu pastor, una amiga, un psicólogo, alguien. Empieza a abrir tu boca porque ahí es donde está la sanación. Ese artículo que hice del psicosis en el embarazo, me di cuenta que con mi hijo casi nunca yo había hablado de él. Pero antes de que yo lo sometí a Mamá Magazine, yo me senté con mis 2 hijos y hablé con ellos. Y mi hijo lloró. Mi hijo se sintió culpable porque mi hijo no entendía por qué su papá y yo nos divorciamos. Y yo tuve que explicarle a él que era biológico, que era hormonas, que era una enfermedad y que él no tenía ninguna culpabilidad en eso. Pero los llevé a un punto donde ellos aceptaron, entendieron, conocieron su historia, porque mi historia es su historia de ellos, y les pregunté que si estaba bien que yo lo sometiera. El artículo ayudó a mi hija tremendo. Yo escribí eso, estaba ella en su primer trimestre de embarazada. Entonces ella y su novio lo leyeron juntos y entendieron lo que les podía pasar a ella. Entonces, y él entendió que a lo mejor iba a pasar por eso y que él tenía que estar ahí y cubrirla. Entonces, de nuevo, escribir las cosas, contarlas, te sana a ti y sana mucho a los que están alrededor tuyo. No hay que sentir vergüenza. El mundo dice que hay cosas que son tabú. Y yo te digo, no hay nada que es tabú. Es tu vida, es tu historia. Cuéntala y abrázala para que tú puedas seguir adelante.